Estamos en el 98.7, estamos recibiendo una vez más al doctor en ciencia política, experto en políticas públicas, en temas vinculados a la seguridad, a las armas, Diego Sanjurjo con nosotros. ¿Cómo andas, Diego? Buenas, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas Bien, gracias. Gracias a vos por aceptar otra vez la invitación. Diego, les recuerdo rápidamente, si bien Diego es uruguayo, hace muy poco que vive en Uruguay, se podría resumirlo así, ¿no? Bueno, sí, hace un año y poquito. Bien, pero sin embargo sos uruguayo. Soy uruguayo. Pero de gurisito te fuiste, has vivido en distintos lugares, ¿no? Ahí va. Gran parte de mi vida afuera, sí. El Perú, recuerdo. Perú, Alemania, España. En el medio también estuve en Suiza, estuve en Brasil, estuve en Croacia, estuve en muchos lados. Y volví hace ya un año y un poquito. Bien, muy bien. De manera definitiva, ¿no? Bueno, ¿y cómo estuviste con nosotros, no sé, 3 meses atrás, 4? Por ahí. ¿Estábamos ya en este año? Estoy dudando. Creo que sí. Pero no sé, ¿verdad no que sé. pasa rápido? Pasa rápido, ¿no? Sí. Pasó muy rápido este año, esa es la realidad, pasó muy rápido. Pero que me decís que en Alemania, también estuviste en Alemania, Sí, ¿no? sí. Me decís que en Alemania pasa más lento. Y puede ser. Y mira, hoy el Facebook me avisó que hace un año que me estaba despidiendo de mis amigos en España. Así que la verdad que pasa muy rápido. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, creo. Si pasa rápido es porque te estás divirtiendo de alguna forma. Claro. Yo qué sé. Bueno, sí, es verdad. La idea que el tiempo no pasa más es cuando no la estás pasando bien. Sí, ¿no? o sea, me ha pasado de estar en algún lado y que pasa muy lento y creo que es una mala señal. Bueno, estás viviendo me imagino, con la intensidad de cualquier ciudadano, pero mucho más la de un ciudadano que se dedica al estudio de las ciencias políticas. ¿De qué modo esta campaña electoral, tu primera campaña electoral, que tiene, como ya sabes, varios eslabones, y el primero de esos eslabones se va a cumplir dentro de muy pocos días nada más, ¿no? Es decir, el último domingo de este mes. Sí, la verdad que es interesante, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que en Uruguay se vive la política con un fervor y una pasión que en otros lados no se da. Es decir, ni en... Lo advertís eso, sí. Sin duda. A pesar de que recién estamos en ese primer eslabón. Sí. Es decir, se vive un poco con la misma pasión del fútbol casi, ¿no? Lo cual creo que es bueno y malo. Es muy bueno en el contexto de la región, ponele. Es decir, por ejemplo, te dije antes, viví 8 años en Perú. En Perú los partidos políticos no existen prácticamente. Es decir, hay partidos políticos, pero son ad hoc, son completamente volátiles. Es decir, una persona con un poco de dinero lo forma y capaz que sale presidente y después desaparece, y ya está. Y la política no la vive ni la conoce prácticamente nadie, realmente, en Perú, ¿no? No siempre fue así, ¿verdad? Ya que hablamos del Perú, ¿no? Bueno, nunca fue como aquí, ¿no? El único partido real fue el APRA, ¿no? Y creo que eso se da en gran parte de la región. En Brasil es igual, salvo el PT, ¿no? Es raro encontrar un brasileño que no sea del PT y que a la vez tenga un fervor por un cierto partido político y lo siga realmente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la región, sin duda que es extremadamente positivo la valoración que nosotros le damos a la política partidaria, me parece a mí que es crucial. La intensidad con que se vive desde ese lugar. Ahí va. Y en relación por ejemplo, a Alemania, países donde a lo mejor la democracia funciona extremadamente bien también, ¿no? Creo que no se vive con el fervor de acá. Y por más que se valoran los partidos políticos, a mí ese fervor partidario no me gusta eso de yo voto a este partido, pase lo que pase. A mí personalmente no me encanta. Pero lo entiendo. Pero es curioso ver acá las banderas, es algo nuevo para mí. No es nuevo porque yo sabía que era así. Sí, ¿no? Entiendo. Y lo he visto en los viajes, pero nunca lo he vivido como ahora. Igual en algún punto me resulta interesante cómo de algún modo identificaste como sinónimos los partidos con el funcionamiento democrático. Sí, porque bueno, como politólogos sabemos que es así, ¿no? Es decir, por eso, pero 100 partidos es muy difícil, ¿no? Yo abrazo esa idea, Sí. Lo admito, no soy inocente. Me gustaría que la desarrollemos en 2 o 3 palabras, ¿no? Claro. Es decir, partidos fuertes, partidos de calidad, ayudan a tener democracias fuertes y de calidades, ¿no? Totalmente. Yo creo que la palabra clave ahí es institucionalización y estabilidad, sobre todo. Es decir, en casi todas las democracias, por la forma en la cual está construido el sistema desde la Constitución, tienen que haber partidos políticos para poder llegar al poder. Entonces, en todos lados hay partidos políticos. Bueno, en casi todas las democracias hay partidos políticos, ¿no? No puede haber democracia sin partido político. Ahora, hay una gran diferencia entre sistemas de partidos institucionalizados, estables, sostenibles en el tiempo,
y sistemas como el que te acabo de nombrar de Perú, por ejemplo, que encontramos en otros países de América Latina, donde los partidos aparecen y desaparecen, cambian, los políticos se van de uno al otro, y bueno, es todo muy, muy maleable, muy, muy volátil, ¿no? Incluso muy, muy cerca de aquí, en Argentina, que además coincide que tenemos el mismo día las elecciones, ¿no? Claro. No deja de asombrarme, a pesar de que uno sabe cómo es la cosa, y hasta te diría de fascinarme, en el sentido, no como adjetivo, ¿no? De fascinarme, en el sentido, algo que te fascina, que gana enteramente tu atención. Sí. Como aún con estabilidades y con funcionamiento de partidos mucho más desarrollados que otros partidos, menos que nosotros seguramente, pero más y mejor que otros del continente. ¿Hasta ahí podríamos coincidir? Sí, en general sí, podríamos decirlo. Justicialismo, radicalismo, son partidos con historia, con rasgos, rastros, señales, identidades, ¿no? Con aciertos, con errores, qué sé yo. Me parece muy interesante cómo hasta último momento se están especulando los acuerdos y los pases en forma horizontal. Bueno, porque tenemos... que acá sería... También que la segunda vuelta lo estimula un poco desde otro lugar, ¿no? Pero resulta como curioso entender, ¿no? Es curioso, sí. Sí, a ver, Argentina es un caso excepcional que debido a su tamaño, su importancia, yo qué sé, se estudian en muchos lados, ¿no? Sobre todo por el fenómeno peronista. Es algo que fascina, no sé muy bien por qué, pero fascina realmente su funcionar, y es una fuerza política casi transversal, ¿no? En el sentido de que, claro, sus políticos defienden casi cualquier cosa. Yo no creo que eso sea positivo, en absoluto. Prefiero, como te digo, un sistema de partidos previsible, donde vos sabés a quién votás y qué programa tiene. ¿Y qué representa? Y las políticas públicas que esa persona quiere llevar a cabo se rigen por unos lineamientos ideológicos y pragmáticos, previsibles, ¿no? Claro. Y eso es muy bueno para la democracia, aunque pueda parecer un poco aburrido, ¿no? Claro. Hay una cosa que dice un colega tuyo, y amigo y columnista de este programa, Rafa Piñeiro, que también coincide. Señalaba que el fervor con el que se viven las elecciones, por ejemplo en Europa, es un fervor casi invisible, ¿no? Estoy citando una charla que probablemente le erren las palabras textuales, pero eso que decís vos, ¿no? Es como raro. Sí, es raro, creo que nunca... Pero él tiene una hipótesis que me gustaría comentártela, y es que eso ocurre porque en realidad, a la corta o a la larga, explícita o implícitamente, el ciudadano de Bélgica, para poner ahí un media tabla, no una potencia, pero donde las calidades de vida más o menos están aseguradas, justamente tienen eso, calidades de vida en líneas generales aseguradas para buena parte de la población, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, la idea es una hipótesis interesante. La idea... No lo había pensado, es una hipótesis interesante. No sé si concuerdo del todo, pero es una hipótesis interesante. Tampoco es que hizo un tratado, lo comentó como quien dice, como buscando una de las... Estoy seguro que sí. A lo mejor ni hasta él recuerda ese comentario, pero que a mí me resultó interesante, porque acá nosotros vivimos las elecciones. Le voy a poner un poco de color para que tenga sentido, advierto que estoy exagerando. Como que acá se nos va la vida. Como que si gana de verdad la vida de la nación, pero también la mía, puede mejorar por esto y por esto. Y si gana el otro, tengo riesgo de que todo se vaya al carajo y que todo lo que conseguí lo pueda... ¿Entendés? Como esa... Sí. Lo que pasa es que yo sé que ese pensamiento existe, por eso me refiero a la pasión, no a ese fervor, ¿no?, con el que se vive. Pero en mi modesta opinión creo que no es real, es decir, no es real en el sentido de que no es cierto. Es decir, gane quien gane las elecciones, el país no se va a acabar, no es verdad. Y nuestra calidad de vida, es decir, siempre es posible que el país pase algo terrible, ¿no? Pero creo honestamente que las posibilidades son casi nulas. A mí ese punto no me gusta. Que no sé si es posible dejar de ser así y a la vez que no pierda importancia la política partidaria. Lo entiendo, porque en algún punto ese punto le quita calidad incluso al debate. Totalmente. Claro, porque si uno realmente piensa que el país se va a acabar, vas a asumir una posición de trinchera, ¿no? De ir en contra frontalmente, que es contraproducente, no es bueno y
Por eso me parece que están llamados a dar una buena, ya que hablas de trinchera, en ese sentido una buena batalla los profesionales de la política, pero también los facilitadores de la política. Yo en eso creo, sin ninguna tentación mesiánica, que los medios pueden ser importantes, acerca desde dónde se toman los debates. Por ejemplo, tu expertise. Sí. ¿De qué hablamos? Del atraco de ayer, que es el que atrapa, seduce, fascina, otra vez, ¿no? Y probablemente venda, o le tratamos de dar una mirada que trate de exigirnos más. Lo que pasa es que, claro, ahí vos estás, creo, o si te entendí bien, dándole un sentido, una dimensión partidaria al tema de la inseguridad. ¿No? Como diciendo que... No, sobre todo... Pensé que como hiciste esa traslación... Pero hablé de los medios ahora, ¿no? Por los medios. ¿Desde qué lugar? A ver... No, lo que no significa que este asunto sea usado desde la perspectiva partidaria. Claro, es usado, sin duda que es usado. Claro. Pero creo que no debería ser usado porque es un tema que realmente nos importa a todos. Es como la educación, la seguridad, yo qué sé. Para mí... Yo ni tanto pido. Por lo menos no debería ser siempre tan usado. Un poquito usado te la llevo, ¿viste? Usado por los partidos. Sí. No, creo que no debería ser usado. Yo creo que no debería ser usado. Y yo ni siquiera pido tanto como vos, es el matiz. Y yo preferiría que no fuera usado también. Pero bueno, usarlo un poquito menos, porque en realidad... Lo que pasa es que, claro, cuando pasa algo terrible, ¿no? Que choca los ojos, pedir que no salgan los medios de comunicación, yo no sé si es una buena opción, ¿sabes? ¿Te me estás pareciendo? No, pero es verdad que no creo que sea bueno. No, pero es que yo no sé si alguien promueve, sugiere o entienda que no deba aparecer en los medios de comunicación. Claro, pero ¿cómo lo tratás? Porque, digamos, es decir, imagínate que pasa algo terrible, ¿no? Como, bueno, el otro día en esta Red Pagos, que prendieron fuego el Red Pagos, ¿no? O bueno, imagínate que en algún momento empiezan a secuestrar personas en Uruguay, que es algo que en algún momento podría empezar a pasar, como pasó en otros países de la región. Ese es un buen dato. En Uruguay no secuestran personas. No es algo que... Ya sé que parece una tontería plantearlo así. No es algo que, teniendo en cuenta que es tan común en otros sitios, que acá no ocurra, ¿no debería darnos una perspectiva interesante de cómo estamos viviendo? Lo que pasa es que, si te soy honesto, si las cosas siguen como hasta ahora, van a empezar a suceder. Eso es lo que nos dice la realidad de otros países. Es decir, no es que en Venezuela, en México, en Argentina, incluso en Brasil, desde el principio hubiesen habido secuestros. Hay un momento de quiebre en el cual las organizaciones criminales sienten que tienen tal impunidad como para empezar a hacer estos delitos y que se pueden salir con la suya, que lo comienzan a hacer. Claro. No podemos dejar que llegue a ese punto. No, claro. Igual... A ver, no hay nada cultural nuestro que nos salve de que eso suceda. Supongamos, estás diciendo, no ocurre, pero si sigue así, va a ocurrir. Sí, o sea, qué pena. Y si estuvieran los secuestros como algo habitual y cotidiano, estaríamos diciendo, qué horrible, qué pena. Entonces, resulta que yo converso contigo, el que de cualquier manera vive las cosas con pena. Si ocurren, porque ocurren. Y si no ocurren, porque tranquilo que ya van a ocurrir. Es que tenemos que ser conscientes. Es como levantar, es como estar jugando el mundial. Sí, pero mirá que el mundial que viene quizás estemos afuera. No, a ver, es decir, hay que ser previsible. Quiero decir, claro. Si las cosas, si estuviéramos en otra situación en la cual, bueno, vemos que poco a poco estamos logrando controlar la delincuencia, desarticulando las bandas criminales, yo te diría, bueno, parece que lo estamos teniendo bajo control y vamos bien, vamos por el buen camino. En este momento no te puedo decir eso, no te puedo decir eso. Y sé, porque me dedico a eso, que en otros países con tasas de criminalidad un poco superior a la nuestra ya empezaron a suceder estos fenómenos y luego se generalizaron. En otros casos no, en otros casos se lograron controlar, pero es grave, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría entonces que ingresáramos en ese territorio luego de la pausa desde la perspectiva en la que vos a la que vos abordás muchas veces, y que a mí me gusta, te lo confieso, me seduce mucho, y es, ojo con pensar, a lo mejor lo interpreto así, estoy equivocado, ojo con pensar que esto se arregla cambiando un ministro, ¿no? Como si fuera... Y ojo con creernos, nosotros, los ciudadanos honestos, por lo tanto las víctimas reales o potenciales de la delincuencia, como si nosotros no tuviéramos algo que ver en el asunto.
¿no? Me parece que es una mirada que yo te he leído, que a mí me gusta porque a mí como ciudadano me interpela, me provoca y otra cosa, me exige. A ver, ¿Lo sí. vemos luego de la pausa? Lo vemos. Estamos conversando con Diego Sanjurjo. Estamos poniendo la mañana en camino. Ustedes también pueden arrimar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones a través del 099-894-987 WhatsApp. O si alguno quiere usar el SMS, también puede hacerlo. 099-894-987. O también nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Aquí estamos poniendo La Mañana en Camino. Diego Sanjurjo, hace un año que vive en Uruguay. Él es uruguayo, él es doctor en ciencia política y es experto en los temas vinculados a las políticas públicas, la seguridad. También el ítem armas en sí mismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y estamos de la tanda, nos quedaron algunas cosas. Pero antes, en este año, ¿con qué comida te reconciliaste? Que si bien la tenías en el radar, no la tenías en la práctica. ¿Y cuál definitivamente echas de menos? Decís, che, ¿cómo en Uruguay no hay...? Mira, la comida uruguaya acá me encanta, obviamente, el asado me fascina, diría que eso es lo que más como. Además tengo un problema que es que... Carne asada, digamos. Sí, formato carne asada en cualquiera de sus formas. Además no tolero bien el gluten, entonces todo lo que son pastas, pizzas, las extraño mucho y las como muy de vez en cuando. Pero te dañan, digamos. Me dañan, las como igual, hay veces que las como igual. Pero no sos un... No soy celíaco. Celíaco. No. Pero no te caen bien, chao, no me caen te bien. Ponele que de lunes a viernes intento dejarlas de lado. Entonces, el asadito aparece como diciendo, acá, el asadito acá estoy yo. Efectivamente. Y capaz que lo que extraño es más bien la variedad, ¿no? En Uruguay no tenemos una gran variedad de comida, es verdad, ¿no? Que en otros lados sí tenemos. Yo diría que extraño más eso que una comida tal cual. Específica. Sí, no diría que no hay ninguna comida alemana ni española que yo extrañe en absoluto. Bien, estábamos antes de la pausa ingresando ya en tu métier, justo además en el año electoral, a propósito de los asuntos vinculados a la seguridad, a la inseguridad, y yo señalaba que en el marco de las elecciones es muy legítimo creer que las cosas que andan mal, con un nuevo gobierno, puedan empezar a andar bien, ¿no? De eso se trata, en buena medida, ¿no? En parte sí. Sin embargo, hay cosas que uno puede presumir, sospechar, que tienen la solución, en caso que exista. En todo caso, es necesario recorrer caminos que, si bien pueden incluir cambio de gobierno, no alcanzaría con. Estoy hablando de distintos planos, no solo de seguridad, puede hablar del tema de la economía. No, porque si no alcanzaría, sería muy sencillo. Gobierna un partido, que che muchacho, ¿qué vamos a gastar plata en elecciones? Que gobierne el otro los próximos 5 años y así vamos, ¿no? El otro resolvería lo que hizo mal el otro. Y así sucesivamente, y llegaríamos a un estadio de calidad tal casi perfecto. Porque el otro se dedicaría solo a resolver. A ver, un poco eso se da, ojo que por lo general la sociedad avanza, ¿no? Vamos mejorando. Un gobierno suele arreglar los problemas en parte del anterior. Yo soy de los que cree eso, sí. Sin duda. Si comparamos... Y no solo estamos hablando de la humanidad, me imagino. La humanidad en general, claro. Sí, sin duda. Y la historia del país también, quiero decir. Ahora, como hemos tenido 3 gobiernos seguidos del mismo partido, hablamos poco a veces de lo que sucedió antes, ¿no? Además, sobre todo porque antes hubo una crisis tremenda. Pero hasta esa crisis también podemos decir que la sociedad iba mejorando en la mayoría de los aspectos, ¿verdad? Más lento, menos, pero creo que siempre... Eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Yo creo eso. Sin duda. Entonces, bueno, hablando de la inseguridad de vuelta, a ver, yo por un lado no creo que cambiar un gobierno, de por sí el cambio no va a traer una solución, sin duda que no, pero tampoco podemos caer en decir que no hay solución, es decir, por supuesto que la hay, ¿no? Bueno, ese es un buen punto. En los temas que hoy ocupan y preocupan a tantos uruguayos, los temas vinculados a la seguridad. A mí me gusta más llamarles los temas de la violencia, porque yo creo que la inseguridad es un rasgo de formas distintas de violencia. Usted que es el experto, me puede mandar al óvole. No, la inseguridad tiene varias dimensiones, ¿no? Depende de cómo lo definamos. Puede haber inseguridad también laboral, puede haber inseguridad económica, puede haber inseguridad dentro de la casa, puede haber afuera, ¿no? Serían formas de violencia también, ¿no? Son formas de violencia, pero bueno, en este momento en el Uruguay creo que la que más nos afecta, sobre todo a la vida de muchas personas, ¿no? Porque eso no hay que olvidarlo, hay vidas que se están perdiendo, es la violencia delictiva. Y en ese sentido, le pregunto al experto, ¿son solucionables nuestros problemas en la materia? Son.
Sin duda, sí. No podemos caer en eso. Porque ¿sabes por qué? Porque ahí volviendo a lo que hablamos antes, hay un tema partidario, ¿no? Hay un tema de la oposición diciendo, bueno, cambiamos el gobierno y se acabó, vamos a tener un país seguro en 5 días. Sí. Y claro, y el gobierno hace lo contrario, como no le están saliendo bien las cosas, dice, esto no tiene solución. No lo dice, ¿no? Expresamente. Eso te iba a decir, yo no lo he escuchado a ningún gobernante. Yo no lo he escuchado, decir, pero no tiene solución. Además, no, pero en la está como medida el ABC que ningún gobernante puede decir eso porque sería como... No, pero en la medida en que se dice, bueno, pero esto tiene solución. Claro que tiene solución. ¿Cómo no va a tener solución? Si tenemos un montón de países, la mayoría de los países del mundo tienen violencia menor que la nuestra. La enorme mayoría. Ese es un buen dato claro que tiene. das. Pero, pará. Menor que la nuestra. Me acaba de decir que estamos rodeados de un vecindario donde el secuestro es de todos los días. Acá no. Y el mismo señor me dice que tenemos una violencia peor que... El mundo, la humanidad, vive su momento más pacífico de la historia del hombre. Así de simple. Está absolutamente... La evidencia es clarísima en ese sentido. Es decir, no solo por las guerras, sino también por los delitos, por los homicidios. Nunca en Oceanía, en Europa, en Norteamérica, en Asia, ha habido menos delincuencia que en este preciso momento. El único continente que se sale de la norma, el único, es América Latina. Pero dentro de América Latina también tenemos países que no siguen esa tendencia, es más, que van en contra. Y el mejor ejemplo es Chile. Chile tiene una tasa de homicidios 6 veces menor que la nuestra y baja cada año. Entonces, es que no podemos caer, porque hay un tema partidario, sí, hay un tema de decir, esto no se puede solucionar, se puede solucionar. Bien, dijiste que si el mundo va en una dirección y América Latina, en este ítem al menos, parece ir en otra, sí, o por lo menos con otro vértigo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. América Latina luce otra peculiaridad también. Te lleva un terreno que a vos te gusta y que algunos lo usan en demasía, entiendo yo, y algunos lo ignoran en demasía. Y tiene que ver con que América Latina también es el que peor reparte la riqueza. ¿Acaso uno no puede suponer que hay conexiones entre una cosa y la otra? Hay conexiones entre una cosa y la otra, pero son correlaciones, no son causalidades. Es decir, la desigualdad no causa violencia por sí sola, pero sí está correlacionada. Es decir, es un factor de riesgo más. Ahora, podés tener perfectamente sociedades muy desiguales con muy poca violencia, como vemos en algunas sociedades de África, incluso como vemos en Chile, que tampoco es un país brutalmente igualitario, ¿verdad? Es decir, o como Uruguay también, quiero decir... De vuelta, tenemos desigualdad en Honduras o en Venezuela, por ejemplo. Venezuela es un país donde la desigualdad se redujo durante muchos años, mientras que la delincuencia aumentaba. Uruguay mismo es un país donde la desigualdad se reducía y la delincuencia aumentaba. Perfecto, entiendo. Es un factor de riesgo. ¿Eh? Es un factor de riesgo importante. Perfecto. Volvamos a Uruguay, incluso comparando, ¿no? Está bien, yo... soy del paradigma que tenemos que compararnos con los mejores de la clase. Siempre. Sí. Y la clase es el planeta, no el continente para mí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. No obstante, cualquier profesor te diría, está muy bien esa ambición, pero vayamos de a poco. Pero miremos a tus compañeros del banco, ¿no? Miremos Brasil, miremos Argentina, miremos Chile, ¿no? Miremos Paraguay. Sí. ¿Verdad? Tenemos diferencias, cosas en común. Y en ese aspecto, desde ese lugar, el porcentualmente alto índice de inseguridad ciudadana que tenemos. Esto es objetivo, ¿verdad? Sí. Es objetivo, ¿no? Tenemos un alto índice de inseguridad ciudadana. Medianamente alto, sí. Bien. Un índice que ha subido, digámoslo así. Un índice que ha subido mucho, efectivamente. Sí. Que ha subido mucho. Incluso con la paradoja de que el Uruguay, también es cierto, en el último tramo ha repartido más y mejor la riqueza. Totalmente. Eso está fuera, me parece, está fuera de discusión, ¿no? Está fuera de discusión. Bien. Entonces, con cualquier persona, no un operador político, diría, flaco, ¿qué estamos haciendo mal entonces? Porque es obvio que algo se está haciendo mal. Es obvio. ¿Cuáles serían los 4 o 5 asuntos que deberían estar en poder de los ciudadanos como conocimiento? A ver, mira, esto en realidad ya lo hablamos la última vez que estuve acá. ¿Por qué aumentó el delito en Uruguay? Mi sensación es porque justamente más personas empezaron a adquirir bienes. Como no podían adquirir los bienes que eran tan caros, empezaron a comprar cosas robadas. Y eso incluye también drogas, es decir, bienes ilegales, ¿verdad? Y eso fomenta todo el delito. ¿Está bien? Ahora, no en todos los países sucede eso. Es decir, hay países como Chile, por ejemplo, donde sucede un fenómeno similar. Hay gente que le gustaría tener un auto, pero no le da para comprar el auto nuevo, entonces va a un taller y le ofrecen un auto medio robado y lo compra.
Y ahí tenemos políticas que de alguna manera lo contrarrestan. Te leí en El Observador, hago un paréntesis, te leí en El Observador un artículo sobre Uruguay en ese asunto. Ahí va. A propósito del ataque al auto de la Fundación Roosevelt. ¿Por qué roban autos? Claro, porque es un buen ejemplo, porque además los autos, claro, es después de los homicidios el delito que mejor registramos. Porque cuando nos roban un auto es muy extraño que por temas del seguro no hagamos la denuncia. Es muy extraño. Entonces, si bien de vez en cuando ocurre. No está subregistrado casi nunca, a menos que exacto. te hayan robado un auto que vos lo conseguiste medio raro, ¿no? También puede ser, es verdad. Pero si cada vez hay más, también se puede ocurrir eso. Exactamente. Pero es un delito que está muy bien registrado y que nos permite hablar con cierta propiedad. Y bueno, y es un ejemplo perfecto para demostrar cómo en Uruguay se roban 50 vehículos por día, ¿verdad? Ha aumentado, se ha quintuplicado casi en los últimos 20 años el robo de vehículos. Y yo no tengo ninguna duda, sucede por eso, sucede porque los autos los roban para desguazarlos y vender las piezas más baratas o para vender el auto usado. Y tenemos un montón de políticas alrededor que podrían contrarrestar eso, disuadirlo, y no lo hacen, no está bien hecho. Lo tengo muy presente el artículo. Es decir, es muy fácil en Uruguay, en comparación con, por ejemplo, Australia, que tiene toda una legislación hecha para disuadir ese delito. Es muy fácil en Uruguay robar un auto, llevarlo a un taller, darle una pintada, cambiarle un poco las cosas y revenderlo en otro departamento. Un número de motor, un número de chasis, un número... Soy bastante ignorante en la materia, pero yo cuando compré mi auto veo que los cristales tienen un numerito, que el motor tiene un registro. No hay nadie, por ejemplo, como sí sucede en otros países, que controle realmente esos números y ver si este auto de dónde salió. En este tema vos vas más allá, porque incluso planteás políticas de carácter global, económicas, que tienen que ver con aperturas comerciales, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de importar autos. La posibilidad de importar autos, la posibilidad de repuestos usados. De bajar... Eso, ¿no? Exacto, porque están prohibidos. Está prohibido importar autos usados y también partes usadas. Está prohibido, ¿verdad? Eso juega en contra, claramente. Ojo, capaz que esas partes usadas de otros países son robadas en otros países. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero el hecho de que no se pueda importar partes usadas, el hecho de que el mercado sea tan pequeño, hace, por ejemplo, que haya lista de espera para comprar repuestos de autos, en ciertos casos, de meses. Y hace que los autos que sean tan caras, además. Entonces, a lo mejor si bajamos los impuestos de los autos nuevos, a lo mejor si bajamos los impuestos de los repuestos, los impuestos de los repuestos, y si permitimos la importación de autos y repuestos usados, seguro que tendría un impacto sobre el robo de autos. Ahí me tenés que ayudar, porque supongo que cuando escribiste eso también algo estudiaste al respecto. Creo recordar que esas políticas restrictivas, proteccionistas, tenían que ver con la producción de autopartes en Uruguay, destinada al Uruguay, más que nada al Mercosur, ¿verdad? Que era uno de los beneficios que teníamos en el Mercosur, la idea de que acá generar autopartes que es para venderlas en el gran mercado del vecindario, ¿no? Y que creo que un tiempo eso funcionó bastante bien y que le dio trabajo a gente. Entonces, el hecho de que pudieran ingresar libremente, de alguna manera conspiraba con esta otra política. Sí, a ver, toda política pública tiene consecuencias positivas y negativas, siempre. Consecuencias esperadas e inesperadas, siempre. Sin duda, cualquier cambio de política pública que vos hagas, da igual cuán mínimo sea, a alguien le va a causar una injusticia, siempre. Capaz que en este caso, yo no he hecho el análisis, un análisis que sugiero que hagan los políticos, capaz que no vale la pena, capaz que hay un perjuicio mayor. Bien. Lo que seguro es que podríamos impactar en el robo de vehículos. Acá me interesa plantear algo sobre lo que yo señalé que me sugería tu propio artículo, y es, lo entendí todo, claro. Ahora tengo un poco más de dinero, también tengo más tentaciones hijas del consumismo, no seamos ingenuos al respecto. Yo creo que José Mujica, cuando reflexionaba en esa dirección, cuando reflexionaba sobre estos temas, creo que reflexionaba en esa dirección, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ganó como la atención mediática mundial? Sí, me acuerdo. De que se transformó. Creo, y me parece que como estamos en la época de que al paquete te lo compro entero o al paquete te lo tiro a la basura entero y yo no participo de esa lógica, yo creo que esas miradas de Mujica yo creo que eran interesantes para nuestra cotidiana vida, ¿no? Quiero decir esto, porque si no, la locura, ¿cuál sería el argumento? Es decir, ¿qué problema que las personas ahora, los obreros en Uruguay han recuperado el 50% de su salario, un poco más, ¿no?
che, qué horrible, porque fíjate, esta gente ahora gana más y resulta que aspira a tener más cosas. Y como buena parte de esas personas ahora le da el dinero, pero hay muchas otras que no, bueno, caen directa o indirectamente en el delito. ¿No es cierto? El absurdo sería, dejemos de aumentar los sueldos, que la gente tenga cada vez menos dinero, que la gente acceda cada vez... Bueno, justamente... Eso es un absurdo, sin duda. A ver, yo te digo, yo me considero, al igual que demócrata, porque la democracia es el mejor de los malos, me considero también capitalista, porque creo que es el mejor sistema económico dentro de lo que hay. Entonces, creo que... Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pero yo me considero en ese sentido capitalista porque creo que la evidencia para mí es clara. Pero para mí. ¿Se termina acá, digamos? ¿Cómo que se termina acá? No, la historia. No, puede mejorar. Por eso yo dije hasta ahora. Sí. De los inventados hasta ahora. Sin duda. Porque seguramente la Edad Media era lo mejor en su momento. Pero voy a que creo que el consumismo no se puede simplemente parar. Es que creo que honestamente que no se puede. Sobre todo ese consumismo, que es un consumismo de bienes básicos, de tener un auto, de tener repuestos para un auto, de tener celulares. No podemos luchar contra ese consumismo. Capaz que podemos luchar contra el consumismo de lujo, o de cosas que son inservibles, o de tener más de lo que deberíamos tener. Pero o de cambiarlo antes de tiempo también, ¿no? Capaz de cambiarlo antes de tiempo, sin duda, ¿no? Son todos movimientos, ¿no? También que están muy relacionados con el medio ambiente, que son muy positivos, ¿verdad? Con la economía circular, por ejemplo. Sí. Son muy interesantes. Ahora, no creo que con ese discurso podamos cambiar esta realidad. Es decir, acá lo que tenemos son personas que les gustaría acceder a ciertos bienes, los compran porque son más baratos, y creo que lo que tenemos que hacer es no luchar contra esa intención, sino que hacer más difícil disuadir el delito. Desde ya está. Es decir, forzar a la persona a ir a la tienda y comprar el producto más caro. A mí me alegra que las personas ahora vayan y puedan comprarse Yo recuerdo que Jorge Valle, el expresidente, se señalaba... saco porque no estoy seguro. Hubo un debate en Uruguay cuando recién se instaló el gobierno de la izquierda y empezó a dar prestaciones directas, ¿verdad?, a determinadas personas. Hubo una crítica que se hacía desde el afuera señalando, le dan dinero y se compran celulares, ¿no? Cuando recién empezaba el mundo de comprar... Eso es ridículo. No puedes vivir sin un celular hoy. Claro. Es imposible. Y yo recuerdo que mucha gente de la oposición señalaba, ven que esto es malo, pero no todo el mundo, porque yo recuerdo al senador Cardoso, el nacionalista del partido, decía que eso debería verse, estamos hablando de 15 años atrás, pero ha pasado mucho en 15 años, ¿no? Sí. Debería verse al revés, como una muy buena noticia, porque en muchas de esas personas, en muchos de esos encuadres, en muchos de esos enclaves, era la única chance de acceder al mundo de la tecnología que tenían esas personas. Entonces, lejos de verlo como un hombre de la oposición señalaba eso, ¿no? Claro. Porque la tentación es decir, no, flaco, vos seguís comprando arroz, y a mí déjame comprar el celular, así sigo siendo distinto a vos, ¿no? Sí, a ver, sí. Yo creo que hay ciertos artículos, por supuesto, ciertos bienes que son imprescindibles para la vida, donde está incluido el celular, donde incluso te puedo incluir una televisión, por ejemplo, claro. Un horno microondas, por supuesto, sí, claro. Y otros bienes que son prescindibles. Un lavarropas. De vuelta, para volver al tema, no se tiene que pelear contra ese consumismo. Perfecto. Lo que hay que hacer es hacer más difícil esa compraventa. Entonces vamos a ese punto. Y es donde yo entiendo que tu argumento nos coloca a nosotros también con grados de responsabilidad. Sin duda. Que es una cosa que yo celebro, porque yo advierto que por la lógica electoral están los gobernantes que dicen, esto es muy difícil, estoy haciendo grandes esfuerzos, vean cuánto mejor gana la policía, cuánto más chalecos, ¿no? Ven. Y después está la oposición que dice... el Estado me está dejando solo, tú no sabes cómo hacerlo, tú lo estás haciendo mal, a ti te vamos a sacar, ¿verdad? Y siento que a nosotros los ciudadanos, que somos por definición las víctimas, también indirectamente aplicamos conductas de victimarios. Cuando compramos lo que sale en el mercado 10.000 pesos, lo compramos a 2.000. Sí. ¿Por qué será? Y lo hacemos. No, entiendo lo que decís. No y va dirigido a eso, ¿no? Nuestra calidad ciudadana propia, individual, también para frenar. Yo en esa columna, la última oración iba dedicada a eso, ¿no? Al lector, a interpelarlo, ¿no? Por eso quería que lo desarrollaras para... Claro, es decir, cuando nosotros vamos a la feria, ¿verdad? Cuando nosotros compramos algo que intuimos que es de contrabando o intuimos que puede ser robado, ¿verdad? Y estamos casi que mirando para otro lado. Ahora, a la vez, porque yo me especializo en políticas públicas,
soy pesimista sobre la capacidad de cambiarlo, hacer ese cambio bottom-up, es decir, que el ciudadano sea el que cambie su comportamiento y de ahí evitemos ese delito. Soy muy pesimista sobre ese sentido. Es decir, yo en mi vida privada, y a vos, ¿no? A mi amigo Alejandro, le digo, che, Alejandro, no compres cosas que pensás que son robadas porque estás haciendo que le roben a alguien en algún lado, ¿verdad? Pero me parece que si nosotros queremos ser efectivos como Estado, tenemos que hacérselo simplemente mucho más difícil que eso ocurra. ¿Y cómo lo hacemos? Me lo decís luego de la pausa. El Estado, entonces. Perfecto. Tenemos una posibilidad preciosa ahora. Vamos a elegir a los que nos van a gobernar. ¿Qué cosas con relación a estos temas deberíamos, desde la perspectiva científica, de la ciencia social, de quien ha estudiado y quien además ha estudiado en forma comparativa? Uruguay tiene una ventaja. Nada de lo que le pasa a Uruguay no le ha pasado a otros antes. Totalmente. Aprendamos. No copiemos porque hay realidades propias. Pero en líneas generales, más o no. Hay cosas para hacer. Luego de la pausa. Estamos con Diego Sanjurjo, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Diego Sanjurjo, el doctor en Ciencias Políticas, que todavía está sin cuadro de fútbol, ¿no? ¿O ya te convencieron? No, sigo. ¿Seguís sin? Sigo sin. Bueno, a mi espalda ya tenés uno. Te prometí que iba a ver a Liverpool y la verdad que no. No lo has hecho. Te tengo que llevar yo un día. Tenés que llevar. Eva, es tarea mía, ¿no? Me prometiste ya también una comida en tu casa. No, pero no he hecho ninguna. No, ¿Ninguna? No, pero no he hecho ninguna. O sea que no es que no. No, estoy esperando. Estás esperando, como también el otro de mi columnita y ya. Pero invitarnos a todos. No, obvio. Vamos a hacer una colectiva, tranquilo. 099-894-987. Estamos escuchando a Boomerang acá en el 98.7. Y nos quedó planteado, fenómeno. Y ya que hablabas, por ejemplo, porque vos señalabas el robo a la escuela Roosevelt. Esta cosa que tanto se indignó, pero ¿cómo van a robar donde hay niños con problemas, con discapacidades motrices, intelectuales? Ya hemos perdido todo, nos vino como esa indignación, ¿no? Y vos desde un lugar decís, no, es que se están robando muchos autos. Sí. A ver, hay un tema también de pérdida de código, ¿no? Sin duda. Capaz que en otra época, por más que tú quisieras ganar dinero, no ibas a dispararle a un chofer de una escuela con niños detrás que se quería escapar. Ahora, dicho eso, están robando 50 autos por día en Uruguay. Y la solución a eso, la solución que se toma en otros países, que ya se ha tomado hace años en otros países, es dificultarlo, ¿verdad? Eso es algo, por ejemplo, una propuesta que yo no veo en los programas de los partidos. No lo veo en ninguno. ¿Cómo inhibís, cómo desestimulás el robo de las cosas? Bueno, hay que entender la causalidad. Es decir, robo un auto, robo una moto, ¿para qué? Porque hay alguien que la quiere comprar, hay una demanda. Y yo, el delincuente, soy el que suplo esa demanda. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo una pequeña célula, me organizo con 2 o 3 amigos conocidos para robar el auto. Eso yo lo llevo a un conocido que tengo, que me cuenta que tiene un taller donde no le importaría que yo lleve el auto, me da $500 o alguna cifra de estas, yo me olvido, sigo con mi vida. Y en ese taller, otra pequeña célula, entre comillas, que de vuelta son 2 o 3 amigos que trabajan juntos, desarman el auto, por ejemplo, hacen los cambios que tienen que hacer, conocen a otra persona, a otro conocido que a lo mejor puede llevarlo a distintos talleres, donde todo el mundo mira para otro lado, les dan las piezas y el negocio sigue como siempre. Al final cada uno gana a lo mejor entre $10.000 y $20.000 en conjunto. Se lo van repartiendo de forma desorganizada incluso, ¿verdad? También hay organizaciones criminales en toda América Latina más ordenadas, más sistemáticas en su trabajar, que lo hacen esto con mayor profesionalidad. Pero yo creo que en Uruguay funciona todavía de manera muy, muy desorganizada, digámoslo así, muy amateur, entre comillas. Muy amateur, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Se fiscalizan los talleres? No se fiscalizan los talleres en Uruguay. ¿Se fiscalizan los desarmaderos? Tampoco se fiscalizan. No va nadie nunca a ver que todo lo que esté ahí, todo lo que ofrecen, está en orden. No va nadie haciéndose pasar por un cliente. Inteligencia, digamos. Inteligencia, que se hace pasar por un cliente que dice, mira, tengo muy poco dinero, necesito urgente una pieza, ¿qué hago? A ver si me lo ofrecen. Ahí va. Es imposible fiscalizarlos todos, obviamente, pero el hecho de poder pasar un mensaje, de decir, che, esto se está haciendo, y es altamente probable que alguien venga en algún momento y te agarre con las manos en la masa. Las famosas señales. Las señales, eso haría una diferencia enorme. Ahora, después podemos ir más atrás en la cadena. ¿Sí? Es decir, y ojo, esto que estoy diciendo vale para todo lo que se roba en Uruguay, también para los celulares, para las casas, etcétera. Pero me quedo con los autos. Sí. Una vez que el auto es revendido, por ejemplo, ¿verdad?, a una persona, se tiene que hacer por algún lado.
Si vos vas a Mercado Libre, está lleno de autos usados que están siendo vendidos. Lleno. Incluso yo ponía el ejemplo de esa camioneta porque la venden entre $8.000 y $20.000 usada, ¿verdad? Comprar y vender autos, vehículos en Uruguay es muy fácil en el sentido de que los controles que hay son extremadamente laxos. En otros países, por ejemplo en Australia, hay toda una legislación que lo dificulta. Pero muchísimo. no necesitas un escribano que firme. Sí. Y bueno, ese escribano se supone que es depositario de la famosa fe pública, tiene protocolos, controles que él mismo exige a las partes. Sí, pero son todos documentos. El escribano no se pone a mirar si ese motor, por ejemplo, tiene el código que debería tener. No lo hace. En otros países sí se hace. ¿Quién debería hacer ese trabajo? ¿Los policías? No, la policía no. Esto es un tema que no le va a la policía, ¿no? En Uruguay, ¿quién lo tendría que hacer? Capaz que la DGI. No sé quién lo tiene que hacer. Lo que tenemos, y sabemos pero que se hace en otros lugares, decís vos. Se hace en otros lugares, sin duda, sí. Pero sí. es al revés, porque yo tengo la idea que en otro... Mirá qué ignorancia quizás. Yo, al revés, tenía la idea que acá es donde es difícil comprar y vender autos. Que en otro lugar es como una papa. De hecho, las películas, Estados Unidos, ¿no? Sí. Me han enseñado eso, que entra el tipo a pata o con un... Es que Estados Unidos no es un buen ejemplo, ¿no? Y de ahí salen las películas. Ajá. En Estados Unidos el robo de autos es un problema mayúsculo Bueno, también. es que siempre he entendido eso, porque Claro. si es una papa comprar, Sí. vos no sabés qué estás comprando en el fondo. También, ojo, vos podrías hacer todos estos trámites, entre comillas, todos estos, esta política podría hacerse de tal manera que para la persona que quiere comprar o vender un auto siga siendo un trámite fácil y rápido. Se puede hacer perfectamente. No necesariamente es sinónimo de Claro. desestimular la compraventa, porque ahí ya Exacto. sería un problema de otra naturaleza. O sea, en Uruguay estamos acostumbrados a que cada trámite sea un quilombo más, ¿no? Sí, Una pérdida de tiempo urgente. Y de plata, ¿no? Eso no se da en todos los países, en absoluto. Tenemos que construirlo de tal manera que salga bien. Ahora, ese ya es un tema que se me va, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que en Uruguay los controles que existen en otros países para desestimular la compra-venta de autos robados y de bienes robados en general son muy laxos. Eso es así porque lo tengo muy estudiado. Bien. Es así. Y vos señalabas el origen para ir para atrás. Pero alguien también te podría decir, todo esto, entre comillas, nace con esos dos tipos o tres que robaron la camioneta. El automóvil, ¿no? Sí. El automóvil se puede robar de manera distinta, simplemente porque tengo talento, hacer las conexiones, y yo solito lo hago arrancar y me lo llevo, o incluso estoy dispuesto a ir armado y hacer un copamiento y la maricoche, ¿no? ¿Por qué sucede eso? De vuelta, ¿por qué sucede? Porque 9 de cada 10 vehículos en Uruguay se hurtan. Es decir, es lo que vos decís. Van a hacer el cablerío, es un tema técnico para el cual necesitas ciertos conocimientos. Se suelen traspasar, el que ha robado muchos autos se lo traspasa a uno más joven y así va la cadena. 9 de cada 10 autos se hurtan todavía en Uruguay. ¿Por qué? Porque hay muchos autos antiguos todavía en Uruguay que se pueden hurtar de esa manera. Los autos nuevos, que son más caros y por los cuales ganarías mucho más dinero, ¿verdad? Necesitas una llave especial para poder... Tienen un inmovilizador electrónico, por ejemplo. Tienen otros mecanismos que son muy efectivos para evitar el robo de autos y que lo ponen muchas veces los fabricantes, ¿verdad? Sí, claro. Que es otro tema, porque en otros países, por ejemplo en Alemania, donde se construyen autos, desde el año 2005 está prohibido fabricar autos que no tengan un montón de medidas de seguridad. Capaz que en Uruguay deberíamos poner, y tampoco se hace, una política de importación que diga no se pueden importar autos o ciertas partes de autos que no tengan todos estos tipos de medidas de seguridad, claro, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, como los autos son cada vez más nuevos y más difíciles de hurtar y los autos nuevos se pueden vender de manera más cara, lo que está empezando a suceder es que cada vez hay más rapiñas de autos. Cada vez más roban al auto con el chofer dentro para poder sacarle la llave. Porque de lo contrario no podrían. Exacto. Y eso sucede desde los últimos 5 años, sucede cada vez más. Bien, esa persona, en el final, ese grupo de personas, esa célula dispuesta a rapiñar, a ir armada para quitar un automóvil. Sí. ¿Qué tiene? La vamos a seguir otro día, ya te adelanto. Está. ¿Por qué existe? ¿Por qué está dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Por qué está dispuesto a vivir de eso? Lo que pasa es que acá, mira, si yo fuera un sociólogo que tuviese un enfoque muy distinto de la inseguridad, podría empezar a hablar sobre, de vuelta, sobre la marginalidad, sobre todos los problemas que sabemos que tenemos en Uruguay. Ahora, desde mi enfoque, como yo trabajo estos temas, y como yo creo también que también deberían trabajarse en Uruguay, y esa pata a veces siento que falta, deberíamos ir al efecto inmediato. Esa persona está robando ese auto porque en 2 horas puede hacer $500. Así de simple. Ya está. Y si vos le dificultás esa tarea, esa forma tan fácil de ganar dinero, es posible que esa persona se dedique a otra cosa. Lo creo fervientemente. No tengo ninguna duda. ¿Otra variante del delito?
podría ser otra variante del delito, O dice, pero no, mirá, otra cosa. es muy complicado ser delincuente, No, mejor porque estudio la mayoría ciencia de los- política. No va a estudiar ciencia política, pero la mayoría de los delincuentes también tienen trabajos. También de vez en cuando van y son obreros en una obra, o trabajan en un mercado, o trabajan en un supermercado. Ajá. Lo vemos constantemente en las noticias. Constantemente lo vemos, que se roba un supermercado, ponele, lo atrapan y resulta ser que había uno de los trabajadores Bueno, que era amigo, que no sé qué Acaba de historia. pasar con el policía y repartidor muerto. Exactamente. Quien le había entregado era un compañero de él. Exacto. Lo que pasa es que si tú tienes un trabajo, por más que el sueldo sea digno, si Bueno, y alguien en la te bebida dice... justo no aplica el mal salario, ¿no? Porque los trabajadores de la bebida en general ganan bien. Exacto. Si nos ofrecen una posibilidad de decir, bueno, esto es dinero fácil, hacemos esto, lo hago yo todo el tiempo, ayúdame y te ganás $500 con medio día de trabajo, capaz que lo haces y ya está. Y eso hay que dificultarlo, hay que hacerlo más difícil, como se hace en todos lados. Está bien. ¿Hay que hacerlo más difícil? ¿O también alguien nos tiene que decir que eso está mal? Que eso no se debe hacer. Que no se debe ganar $500 poniendo en riesgo la vida de otro. Pero Alejandro, ¿quién va a hacer eso? Es que esas propuestas son muy idílicas. ¿Quién? No. ¿Quién va a hacer eso? ¿Puede ser un cambio educativo? ¿Alguien alguna vez a ti te lo dijo? Ok, o saliste bueno porque justo estás entre No, los elegidos. pero la Alguien te persona- dijo, no, mirá, cuando le sacaste la gomita al compañero, alguien te dijo, no, es del compañero, recordá, no se hace, se le pide prestado. Si él accede, entonces sí, y acordate, si él te pide prestado también. Pero es que, por ejemplo, ¿no? La persona que... Tú me dices que si no hubiese controles todos seríamos chorros y potencialmente asesinos. No todos Alguien nos seríamos dice que eso chorros, está mal. Pero tenemos un porcentaje de la población, como en todos los países del mundo, a los cuales esos valores no les llegaron. Por la razón que sea, no les llegaron. Ya es tarde para intentar inculcárselos. Ya es tarde. Igual que la persona que paga, no paga impuestos. Esa persona tuvo una buena educación, capaz que sus padres le inculcaron valores, por alguna razón no le llegaron. Decir que la solución a eso va a ser hablar con esa persona e intentar instruirlo de alguna manera, yo creo que es iluso. A esa persona hay que dificultarle ese accionar, porque es un delito, hay que castigarlo si lo hace, y esa persona por sí sola, porque es racional, va a dejar de hacerlo. Si lo hacemos de forma efectiva, va a dejar de hacerlo. Diego, muchas gracias, como siempre. En El Observador estás escribiendo seguido en tu columna, ¿no? Sí, cada 2 semanas hay una. Mientras tanto, en la Universidad de la República seguís con tu actividad académica, digamos, Investigación y docencia. Ahí Ahí está. va. Siempre relacionado con políticas públicas, con seguridad. Y nada, para el oyente que le interesa, cada 2 semanas en El Observador Bien. está la columna. Más temprano que tarde me gustaría hablar contigo en qué medida estos temas están presentes en los programas de gobierno, en el discurso, con ideas, con propuestas, con soluciones, no solo con el discurso del atril, ¿no? No. Después también eso tiene que estar en palabra escrita para que yo después, cuando te elija y vos gobiernas, decir, ¿te acuerdas que habías dicho que ibas a hacer, no? Y en detalle, ¿no? Y en Diciendo detalle, cómo lo voy a hacer. ¿De qué manera? Justamente. No solo el objetivo. Ese es un asunto que a mí me gustaría que conversar contigo en particular. Y segundo, ¿en qué medida crees que estos temas van a ser importantes ya no en el discurso de quienes deseen gobernar el país, sino en la decisión del voto? Porque el problema de la inseguridad en Uruguay no es nuevo como problema que puntía alta en la preocupación de la ciudadanía, ¿no? Y sin embargo, 2 veces reconquistó el gobierno los actuales gobernantes, ¿no? Algunos dicen que ese es un tema que está presente pero que no termina de mover la aguja acerca de la intención de voto. ¿Lo vemos más temprano que tarde? Lo vemos ¿Sí? cuando vos quieras. Muchas gracias. Gracias, Diego. Al contrario, gracias a vos. Diego Sanjurjo. Me debe un asado, Alejandro. Sí. Que Bueno, conste. un asado o alguna subvariante, ¿no? Alguna su variante, lo que él quiera. Pizza ya sé que no, con lo que me dijiste. Igual puedo comer, me cae mal, pero lo como igual. Por amistad. Para el otro día, ¿viste? No, ¿qué querés? El nabo aquel me dio pizza toda la noche. Y el estadio también, yo quiero ir a ver un partido. Vamos a ver a Liverpool. Eso. Prometido. Ambas cosas y ya tenemos testigos. Hay como 4 personas que están escuchando esto, así que ya marcho en can igual. Diego Sanjurjo nos ayudó a poner la mañana en camino.